Amables oyentes, una vez más, nuestro saludo respetuoso en el nombre del Señor. Bueno, en esta hora vamos a tocar un tema que es muy conocido de la Biblia, de las personas, de los creyentes, pero que no ha sido bien explicado. El tema de hoy vamos a llamarlo la santidad de Dios. Pero inicialmente leeremos el libro de Éxodo, el capítulo 28, versículos 36, 37 y 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Dios. Y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas por todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. Reitero el tema de estas tres lecciones, vamos a llamarlo la santidad. En el Antiguo Testamento, primero que todo quiero hacer una claridad. ¿Por qué insisto en este tema de la santidad? La razón es muy sencilla. Muchos no han entendido qué quiso decir Dios con esto. Y la gente piensa que ser santo es solamente abstenerse de algunas cosas. En el Antiguo Testamento, la palabra santo generalmente expresa la idea de separarse, de apartarse del pecado, consagrarse a Dios, vivir exclusivamente para Dios. Tanto las personas como las cosas materiales en el antiguo pacto fueron apartadas para el servicio especial de Dios, en otras palabras, fueron declaradas santas. Encontramos ejemplos de esto que estoy hablando en el sacerdocio, en el tabernáculo de Moisés, con todos los instrumentos, enseres, incluido el diezmo y las primicias. Todo esto fue separado para Dios como propiedad de Dios, y en virtud de tal, todo esto debía ser consagrado y declarado santo. En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, la palabra santificación proviene del griego agaísmos. La palabra santo proviene del griego que significa o se escribe agios. Tienen que ver primero con el temor sagrado hacia la persona de Dios, la pureza de su carácter moral o en su defecto con lo sagrado de las personas o cosas relacionadas con Dios y el carácter moral requerido de los hombres. Dios demanda un carácter moral en todos los seres humanos. En su forma más sencilla, la palabra santidad se define como la separación del mundo y apartarse para Dios. Ahora, surge una pregunta, el porqué de la santidad. En cuanto a Dios, la santidad no ha tenido comienzo ni tendrá fin, siendo que forma parte de la misma naturaleza de la divinidad. A Dios se le considera no solamente el santo, sino el santísimo. Se le refiere o se refiere a Dios usando este término por lo menos unas 25 o 30 veces en la Biblia. En Dios no existe el pecado, entonces la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. Dios es la fuente inagotable de la santidad. De Él emana esa santidad, se comunica al hombre a través del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. De allí la importancia
de que el creyente sea pleno, lleno del Espíritu Santo. Adán fue hecho un ser santo, inocente y sin pecado. La caída del hombre precipitó la necesidad de un Salvador y la necesidad de regenerar la naturaleza caída del hombre. El pecado y la naturaleza caída del hombre son los enemigos de la santidad. Todo ser humano después de la caída de Adán, con la excepción de Jesucristo, ha nacido con una naturaleza propensa al pecado. Romanos 5:12. Por cuanto por un hombre entró en el mundo el pecado y por el pecado vino la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amable oyente, ese todos es absoluto, no hay excepciones. La única excepción es Jesucristo. Él fue el único que nació siendo santo, el único que no ha sido engendrado. Jesús no fue engendrado, fue concebido. Por eso no adquirió una naturaleza pecaminosa. Uno adquiere la naturaleza del que lo engendra. Nosotros fuimos engendrados por un hombre pecador y concebidos por una mujer pecadora. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Simplemente pecadores. Hombres y mujeres que hemos enfrentado a Dios, su santidad, su palabra. La naturaleza caída del hombre está viciada conforme a los deseos engañosos, pero a través del nuevo nacimiento se transforma en un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, verso 24. Este proceso sucede, en parte al obedecer el plan de salvación. Y claro, en forma progresiva vamos despojándonos del viejo hombre en la medida que nos vamos consagrando a Dios. Entonces, ese proceso se determina por el grado de consagración personal de cada creyente. La santidad del creyente halla sus raíces en la santidad de Dios. El apóstol Pedro recalcó: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en todo vuestro tiempo, en toda vuestra peregrinación, con temor y temblor delante de Dios. Por eso el verdadero cristiano, queridos oyentes, no puede ser uno en el templo y otro en la calle. No, nosotros tenemos que ser cristianos aún en el lugar de la inmundicia. Entonces podemos ver que la santidad se origina es en Dios, no en una actitud religiosa. Y se le ordena al hombre usar esta cualidad de Dios como el modelo perfecto. Sed santos. Escúcheme bien, amable oyente, es un mandato divino. Ser santo es un mandato, es una orden, no es un ruego. Existe en el mundo un conjunto de ideas filosóficas, amables oyentes, una cantidad de ideas religiosas y tradiciones y actitudes y conductas que pretenden hacernos creer que de esta manera simplemente alcanzaremos la santidad establecida por Dios. Pero yo quiero decirle que todo esto es todo lo contrario de lo establecido por Dios en su santa palabra. La santidad
hasta donde yo he estudiado las Escrituras, tiene dos grandes propósitos. Primeramente, la santidad es un propósito de cada cristiano de separarse, de apartarse del mundo. Y el otro es el de separarse o apartarse para Dios. El creyente tiene que capacitarse en el uso de estos propósitos de la santidad de Dios. Bueno, dejamos aquí la primera lección de esta hermosa enseñanza de la santidad, para que esto es con el propósito, amable oyente, queridos hermanos, para que ustedes logren entender qué es la santidad. Porque es que muchos no tenemos claro qué es esto de la santidad. Continuaremos en una segunda lección para que a usted le quede bien claro esta doctrina fundamental de las Escrituras, la santidad de Dios, la santidad del cristiano.